Estamos en contacto con Gustavo Baeza. Gustavo, buenos días. De este lado estamos Patricia y Laura. ¿Cómo te va? Buenos días, Patricia. Buenos días, Laura. Buen día. Esta experiencia bastante inédita de una ultraderecha con características muy particulares que se diferencia a lo que conocemos como la ultraderecha, si se quiere, de carácter nacionalista en Estados Unidos o en Italia o en otros países de Europa, ¿no? Acá tenemos un proyecto en desarrollo que realmente en muy poco tiempo está causando una transformación que afecta a diversos sectores sociales, no solo a los sectores más postergados, sino incluso a la clase media, que está empezando a ver las consecuencias de un ajuste inédito. Uh-huh. ¿Sí? En materia de poco más de 2 meses, la verdad que no ha habido un gobierno que haya llevado adelante una política económica en este sentido. Vos decís, está llevando a cabo. ¿Será que lo está llevando a cabo o lo está intentando? Digo, van 2 meses recién de este gobierno. ¿Se esperará la reacción de la gente? Yo creo que lo está llevando a cabo. Nosotros en Gesta identificamos básicamente 3 momentos fundamentales. El primero es la devaluación brutal de la moneda, de un 118% en los primeros días de gobierno, sin ningún tipo de justificación, es decir, una devaluación inducida por el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Un segundo momento que tiene que ver con la presentación del DNU, que hay que recordar siempre que está vigente. Cualquier transformación que esté en ese DNU, hoy por hoy el Congreso, por ejemplo, está discutiendo y recién conformando la Cámara, la comisión bicameral, uh-huh, para tratar en algún momento de abordar el DNU. Y el tercer momento, si se quiere, fallido, que tuvo una suerte de retroceso, tiene que ver con esta famosa ley ómnibus que finalmente fue rechazada, ¿sí? Pero entiendo que sí, que se está llevando adelante, no es que se intenta llevar, sino que efectivamente se está llevando adelante porque el DNU está en vigencia. Por ejemplo, para dar cuenta de los efectos de ese DNU, hay que ver nada más el levantamiento de todas las restricciones y los controles de la Secretaría de Comercio Interno, ¿no? Hoy los precios no están regulados, los grandes ordenadores de la economía, los formadores de precios, no tienen techo para colocar un precio, modificar listas, administrar stock, sin informar absolutamente nada a la Secretaría de Comercio, y lo que implica eso para el cotidiano, ¿no? Para el bolsillo de la gente. Uh-huh. Sí, uno observa que por ahí también esta tradición democrática que tenemos en Argentina de participación, las centrales obreras ya se han expresado, ya hubo un paro nacional, va a haber medidas de fuerza en los próximos días. El tejido social por ahí es el que más está dañado o más va a ser dañado en este intento, digo yo, del gobierno nacional, del actual gobierno nacional, de desarmar todo lo que existía de la tradición democrática que tenemos. ¿En este contexto lo estás diciendo? Exactamente, exactamente, ¿no? Porque otra particularidad de la ultraderecha en Argentina es justamente el desconocimiento del funcionamiento del Estado de Derecho. Uh-huh. O sea, esto quedó evidenciado. También lo hemos mencionado en un documento como un hito fundamental del gobierno de Javier Milei. El discurso a espaldas del Congreso no es simplemente un simbolismo, sino que es un mensaje muy claro. Es decir, este presidente va a gobernar, si es necesario, prescindiendo de la articulación o del consenso con el Poder Legislativo, ¿no? O sea, acá esta cuestión de los equilibrios de poderes que nos enseñan en educación cívica, los 3 poderes del Estado, pareciera que no hay por parte del Ejecutivo un reconocimiento de esa realidad institucional y jurídica.
Gustavo, vos hablabas al comienzo de la velocidad en la que se están implementando estos cambios con el actual gobierno. ¿Hacia Sí. dónde crees que vamos entonces con todos estos cambios? Es una muy buena pregunta. Yo creo que vamos hacia una experiencia de derecha muy particular, que yo la vincularía con algo que plantea el economista Nobel de la Paz, Joseph Stiglitz, ¿no? Donde él define distintas formas de capitalismo, atribuye un tipo de capitalismo con regulaciones al capitalismo europeo, un capitalismo más libre en Estados Unidos con algunos tipos de regulaciones, y para América Latina él visualiza un capitalismo de pillaje, ¿sí? En este sentido me preocupa mucho porque en ese capitalismo de pillaje justamente es donde los derechos sociales, culturales, son severamente afectados, además de los derechos políticos, va de suyo. Entonces, me parece que si tenemos un capitalismo bastante desregulado en América Latina, con una política de esta impronta donde así con mucha liviandad se dice, bueno, el mercado va a asignar los recursos, la oferta y la demanda van a encontrar su equilibrio, y todas estas cosas que se dice que son de perogrullo, en realidad no, cuando estas políticas se aplican prácticamente demuestran que no hay ningún tipo de equilibrio, hay simplemente un avance de sectores corporativos que a través de un proceso inflacionario y un aumento estructural de los precios busca captar la mayor cantidad de la renta nacional, ¿no? En poco tiempo. Gustavo, me preguntaba también, se preguntan por lo que pasa acá en la provincia de Neuquén, digo, no solo el panorama a nivel nacional, sino acá tenemos un frente electoral integrado por una gran cantidad de partidos políticos que hasta ahora se habían manejado de manera separada, y con este nuevo gobierno que algunos dicen ganó al MPN, otros dicen sigue siendo parte del MPN. ¿Qué análisis hacen ustedes de la situación provincial? Bueno, es una interesante pregunta. Como sabemos, la coalición de gobierno en la provincia de Neuquén reúne vertientes y tradiciones políticas muy distintas, ¿sí? Que van desde el peronismo, el radicalismo. Hay que ver en este entramado de coalición qué racionalidad se imprime, ¿no? Porque no podemos decir que todos los liberales en la Argentina son libertarios de ultraderecha que están por el promercado, ¿no? Entonces hay que ver qué matices se imprimen, insisto, en la gestión de gobierno, porque podríamos hacer, con beneficio de duda, ¿no?, una primera distinción, que los sectores más conservadores, más de ultraderecha en la provincia no se han articulado en esta nueva coalición. En este sentido, bueno, yo creo que no lleva la dinámica provincial la misma velocidad que está llevando a nivel nacional. Sí preocupa, por ejemplo, el endeudamiento provincial, ¿no?, que ya, si no me equivoco, está superando los 200 millones de dólares. No estoy muy al corriente. Hace poco se amplió un endeudamiento original de 180 millones a 50 millones. Pero bueno, en las tensiones internas que va a tener la coalición de gobierno de la provincia, vamos a ver cuál es la característica que por decirlo de alguna forma, que se presenta como la política del gobierno, ¿no?, en última instancia. Claro, y en preguntarnos hacia dónde vamos, también pensaba en esto, ¿no?, tener en cuenta que los códigos de la política, los códigos republicanos, el presidente Milei en las últimas horas dijo que el Congreso era un nido de ratas.
Por otro lado, se toman medidas, como bien decís, económicas, con los recortes, ahora también se vuelve sobre el salario mínimo vital y móvil. Digo, ¿cómo coexistimos en esto de poder conversar y poder dialogar y poder llegar a un acuerdo mínimo cuando desde el Ejecutivo Nacional se tiene esa postura, ¿no? De tratar, por ejemplo, de ratas a diputados y diputadas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo convive el propio presidente con su propia realidad? Que ¿no? el 1 de marzo va a tener que estar ahí en el Congreso, digo, fuera de todos los epítetos y todos los calificativos que emite diariamente. Qué difícil, porque ¿qué puente usamos para ese diálogo? Por eso digo, pues, las provincias patagónicas, y en eso creo que el gobernador de Neuquén también ha tenido una ¿cómo se llama? Un rol protagónico. Han tenido un reflejo institucional, ¿no? Es decir, bueno, las provincias de la Patagonia nos tenemos que articular en defensa de los recursos naturales y energéticos, porque no lo está haciendo ni lo va a hacer el gobierno nacional. Y esto que vos señalás pasa hacia adentro del Poder Ejecutivo, porque el presidente dice, bueno, el Estado es una organización criminal. Entonces, el presidente de la República Argentina es el jefe de una organización criminal. O sea, raya lo absurdo mucho de esto, ¿no? Pero nos lleva a preguntarnos el fondo y no quedarnos en los matices o en los discursivos, porque si el presidente está diciendo que el Estado es una organización criminal, él es el representante del Ejecutivo en el Estado, que los legisladores son ladrones y ahora dijo, ratas. Un nido de ratas. Bueno, evidentemente no está en los intereses a mediano y corto plazo del presidente sostener el orden institucional al que estamos acostumbrados desde 1853 a la fecha, o pongamos una fecha más cercana, más asequible, desde la reforma de la ley Sáenz Peña hasta el presente, ¿sí? Claro, porque aparte si sopesamos esto, la actitud que tiene cuando habla, cuando se dirige, las declaraciones, que ya lo hacía en campaña, ¿no? Hacer campaña con una motosierra es diferente a hacer campaña caminando y hablando con la gente, ¿no? Recorriendo todo el país. Pensaba en esto, ¿qué se puede esperar si hubiese transitado los superpoderes, por ejemplo, que quería Javier Milei? ¿Cómo sería esa Argentina, no? Claro, es interesante lo que planteas, porque yo no establecería dos momentos como el discurso de campaña y el discurso en gestión, sino que simplemente es el mismo dogmatismo desde mucho antes de la campaña electoral, que viene generando un relato que evidentemente ha cuajado en muchos sectores sociales, de pronto desencantados con la falta de respuestas y alternativas positivas de los sectores políticos tradicionales. Y ahí también un poco está el desafío, en un momento muy complejo, sobre todo para el campo popular, de ausencia o de liderazgos visibles o que no se terminan de cristalizar. Pasa que hay otros elementos, como por ejemplo la principal líder opositora indiscutida, que es Cristina Fernández de Kirchner, no pudo participar de lo que fue la última elección, y por otra parte integra el Partido Justicialista, cuyo presidente sigue siendo Alberto Fernández. Digo, a nivel interno también los partidos políticos están como en un momento, en una zona gris. ¿Lo ves así? ¿Compartís? Lo veo así. Creo que en este sentido el accionar de Cristina a través de un documento me parece que es muy positivo y propositivo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un programa, hay un conjunto de ideas, o sea, hay una alternativa a lo que está desarrollando el Poder Ejecutivo. Sí. Me parece que es muy saludable y bueno, y doblemente saludable viniendo de Cristina Fernández, como decís, que es una persona que no solamente ha sido proscripta del proceso electoral, sino que incluso en ese marco de proscripción han intentado matarla, asesinar, tal cual, ¿no? tal cual. Gustavo, qué gusto pensar juntos y juntas. Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Era Gustavo Baeza.